Bien, queridos hermanos, este, van, vamos a meditar en la palabra del Señor. Oremos. Señor, le damos gracias, Padre, en esta casi tarde ya, Padre, porque nos vamos a acercar a su palabra. Señor, en humildad, con respeto, con reverencia, Señor, pero sobre todo con la actitud de obedecer lo que ella nos dice. El tema no será fácil, Señor, no será fácil y menos para un hombre que tiene su mente nublada por el pecado, tiene su vista contaminada por el pecado, que es falible en sus palabras, Señor, sin embargo va a hablar de una palabra que es infalible, por lo cual le ruego que el Espíritu Santo sea el que haga la obra, que sea el que guíe, Señor, y que les permita a mis hermanos comprender el tema que vamos a ver el día de hoy. Gracias, gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, seguimos analizando la verdad del Evangelio a través de las 5 solas de la Reforma. Estaba viendo en la mañana, saliéndome un poco de lo que tengo escrito aquí en la predicación, estaba viendo una predicación del pastor Miguel Núñez y ya ven que en YouTube aparecen los comentarios. Y el pastor Miguel Núñez estaba hablando del tema que voy a hablar yo el día de hoy y veía el comentario de muchos cristianos diciéndole al pastor Miguel Núñez que lo que él estaba predicando no estaba en la Biblia, cuando el pastor Miguel Núñez estaba predicando de Cristo. Es un desconocimiento total de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Algunos hasta se atrevieron a ponerle esas son herejías inventadas por herejes, pero el pastor Miguel Núñez estaba citando la Biblia. Entonces, hermanos, que no haya esto en el corazón de ustedes. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de las 5 solas de la Reforma decimos, no, es que eso lo inventaron los hombres. No, hermanos, repito, está en la Biblia. Y nosotros estamos viendo que la verdad del Evangelio está en las Escrituras, que fue el primer punto que vimos con sola Escritura. Después vimos que la verdad del Evangelio es que eres salvo por fe, y vimos sola fe. Hace 8 días, amados hermanos, vimos y analizamos que la verdad del Evangelio te hace conocer que todo es por gracia, ¿verdad? Y ahí vimos sola gracia. El día de hoy analizaremos el cuarto punto, que lleva por título: la verdad del Evangelio es que Jesús solo puede salvar. La verdad del Evangelio es que Jesús solo puede salvar. Lo repito otra vez: la verdad del Evangelio es que Jesús solo puede salvar. ¿Y qué creen? ¿Y qué sola creen que usaremos aquí, hermanos? Claro, solo Cristo. Solo Cristo. Desde la época de Lutero hasta la época actual, la religión mayoritaria se ha esforzado por enseñar que la salvación es en Cristo. Y aquí muchos dirán, pues eso es exactamente lo que nosotros enseñamos. Pero esto es un juego de palabras. Miren, si la religión común dice, la salvación es en Cristo, pero hay algo que la religión común no dice. Ellos no dicen que la salvación sea solo en Cristo. ¿Puede notarlo? Tú puedes decir, soy salvo en Jesús, pero hay una gran diferencia en decir, soy salvo solo por Jesús. Nosotros enseñamos que únicamente hay salvación en Jesús, y ellos dicen, sí, Jesús y alguien o algo o algunos más. Miren, por ejemplo, lo que dice el punto número 95 del Catecismo Católico Romano. Punto número 95 del Catecismo Católico Romano. No se esfuercen por apuntarlo porque es muy largo, ¿verdad? Dice el punto 95 del catolicismo. Escuchen: la santa tradición, la sagrada escritura y el magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Los tres
cada uno según su carácter y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Fin de la cita. ¿Qué está enseñando? Que es Cristo más la tradición y el magisterio de la iglesia. Eso es lo que está diciendo el catecismo el punto número 95 del catecismo católico, que de hecho lo tengo, hermanos, por si alguien quiere darle una leída para conocimiento general, ¿verdad? Ellos están enseñando que la tradición, la escritura y el magisterio de la iglesia contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Lo que está dando a entender es que sí, la salvación es por Jesús, más la iglesia, más la tradición, más los santos, es decir, el tesoro de méritos que veíamos la semana pasada, etcétera. De tal manera que la iglesia católica te dice, si tú sales de esta iglesia, te vas a ir al infierno, porque la iglesia es la única que te puede salvar. Yo les tengo noticias, amados hermanos, la iglesia no salva. Si alguno de ustedes siguen pensando que con venir a la iglesia van a ser salvos, les tengo noticias, no es así. Solo Cristo salva. Miren, para que se den una idea, el Papa León VIII, el Papa León VIII, quien fue Papa en 1878 al 1903, en algo que se llama Magnadi Matris. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿El Magnadi Matris? Bueno, ya, yo que era buen católico, ¿verdad, hermano? Te voy a aceptar la sotana, querido hermano. En el Magnadi Matris, que es su documento que trata, escuchen, sobre la devoción del Santo Rosario, dice lo siguiente. El Magnadi Matris dice lo siguiente. Escuchen. Nada de ese inmenso tesoro de todas las gracias que el Señor trajo a nosotros es dado a nosotros, a no sea que sea a través de María. Sopas. Continúo. De manera que de la misma manera que nadie puede venir al Padre de lo alto, excepto a través del Hijo, de la misma manera nadie puede venir a Cristo, excepto a través de su madre. Fin de la cita. Eso es lo que dijo el Papa León VIII. Que así como nosotros vamos a Cristo, vamos al Padre por Cristo, no podemos ir a Cristo si no es por María. ¿Esto es cierto? Fíjense, hermanos, fíjense. Veamos en las escrituras lo que la Biblia realmente dice al respecto, que de hecho lo vimos la semana pasada. Vamos a recordar unos textos. La primera pregunta que yo les tengo que hacer es, hermanos, ¿quién lleva al Padre? Cristo. ¿Qué dice Juan 14:6? No lo sabemos de memoria. Y Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí pareciera que León VIII dice la verdad. Es verdad, nadie puede ir al Padre sino por Cristo. Ahora tendríamos que hacer la segunda pregunta. ¿Quién es el que lleva a Jesús? Gracias, querido hermano. El Padre. Juan 6:44. Juan 6:44 dice lo siguiente, que de hecho analizamos la semana pasada. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, ¿quién lleva a Jesús? El Padre. Mi pregunta es, ¿y dónde está María en este texto? Y no es que estemos haciendo de menos a María. La verdad es que Dios usó a María como el instrumento para traer a la persona humana de nuestro Señor Jesucristo. Pero María no es aquella a la que únicamente nos puede llevar a Cristo, sino el mismo Padre. Fíjense qué interesante, queridos hermanos. En ninguna parte de las Escrituras nos dice que María lleve a la gente a creer en Jesús. ¿No? ¿Por qué? Porque ahí tenemos la oración de Patris Celestalis. ¿Alguien la ha escuchado? Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, ampararme y llevarme a la patria celestial. No puede, María no puede.
¿no? Y seguiría con el ángel de María, su riqueza. Pero van a decir, ese pastor, se sabe mejor lo de ellos que lo de nosotros, ¿verdad? No, hermano, la verdad es que Dios me ha permitido estudiar mucho el catolicismo y otras sectas y religiones, ¿verdad? Bien, entonces, amados hermanos, ¿quién es el que lleva a creer en Jesús? Los hermanos, ya se les olvidó lo que vimos la semana pasada. Ahora que esté la predicación en YouTube la repasan. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a creer en el Padre y en el Hijo. Mi pregunta es, ¿en dónde está María ahí? Pero miren, cuando estudiaba para este tema me hacía una pregunta medio rara, ¿no? Mi pregunta que yo me hacía cuando estudiaba para esta predicación era, ¿qué diría María al respecto de esto? O sea, si hoy en día escuchara María lo que la iglesia tradicional dice, ¿qué diría? Sería interesante saberlo, ¿no creen? Pero ¿cómo saberlo? ¿Cómo saber lo que diría María si ella escuchara que a través de ella vamos a Cristo a la salvación? Es decir, que ella es corredentora con Cristo. ¿Qué diría María, hermanos? Bueno, si bien les va. Cuando dice que se acabó el vino, dice, hagan lo que él les pida. Efectivamente, pero vino a mi mente un texto bíblico que es más claro, que de hecho nos da la opinión de María al respecto. Observen Lucas 1:46 y 47. Lucas 1:46 y 47, en lo que se conoce como el Magnificat o la Magnificat, que significa engrandecer y que lleva ese título debido a la oración que María va a hacer en este pasaje. Lucas capítulo 1, versículo 46 y 47, María va a hablar o va a hacer la oración de el Magnificat, que quiere decir engrandecer. Y miren lo que dice la propia María. Lucas 1:46, síganme con su vista. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mío. ¿En Dios qué? ¿Por qué María dice mi Salvador? ¿Y qué tiene que ver con esto? Bien, porque María estaba reconociendo que ella misma necesitaba la salvación y que solamente Dios podía salvarla. Por eso dice, en Dios mi Salvador. No dice Dios mi corredentor, o Dios mi socio, o Dios mi hijo. ¿Qué dice? Mi Salvador. De hecho, si ven el siguiente versículo, ahí la misma María dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. María se está reconociendo muy por abajo de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Ahora, no quieren decir que nosotros no le tengamos respeto a María. Claro que la respetamos. Después de todo, Dios la usa para ser la madre del Salvador, pero en ninguna parte de la Biblia dice que debamos adorar, venerar o pedirle a María que nos salve. La misma María dice, yo no puedo. Si ustedes tienen una Biblia católico romana en casa, revísenlo y va a decir exactamente lo mismo. ¿Se dan cuenta? O sea, María está diciendo, solo Dios puede salvar. Y Lutero también luchó por erradicar esto de la religión mayoritaria en ese entonces. ¿Por qué? Porque el centro de la Biblia, el centro del evangelio bíblico, el centro de la teología es que solo Cristo salva y solo hay salvación en Jesús. Por eso, gracias querido hermano por citar, cuando se acaba el vino en Juan capítulo 2, en las bodas de Caná, que María interviene, termina diciendo María, yo no puedo ordenar, yo no tengo el poder para hacerlo, mejor hagan lo que Él les diga. ¿Se dan cuenta? Hermanos, pero ¿por qué solo Cristo? ¿Por qué solo Él salva? Me queda claro que Él es Dios,
que Él es el Mesías prometido desde Adán y Eva. Pero hablando en términos prácticos, ¿por qué solo Cristo? Bien, eso lo aprenderemos el día de hoy. Y sí, hermanos, sé que ya tenemos un compromiso más al rato. Y sí sé que a lo mejor que esto sea rápido para irnos. No, hermano. Primero está el Señor. Y si me tardo un poco más en la predicación, ni siquiera les voy a decir discúlpenme. Más bien le voy a decir sean atentos. ¿Verdad? Hermanos, ¿por qué Cristo? ¿Por qué solamente Cristo nos puede salvar? Bien, como primer punto, amados hermanos, porque vamos a ver el día de hoy 2 puntos prácticos de Jesús que confirman que solo Él nos puede salvar. Y el primer punto de este es, escucha, solo en Cristo, porque Él vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. Número 1, solo en Cristo, porque Él vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. Miren, podemos definir que la vida de nuestro Señor Jesús fue perfectamente perfecta. Oiga, hermano, como que esa es una redundancia, ¿no? Como que perfectamente perfecta. Podríamos decir que únicamente fue perfecta, pero el Señor fue perfecto aún en la perfección. Él fue tentado y no sucumbió. Él fue agredido y no se vengó. Como dice Isaías, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Cristo fue perfecto en todo. Se preguntarán por qué inicio hablando de esto. Bueno, porque quiero dejar en claro que Jesús vivió una vida perfecta que ningún otro hombre ni mujer podrá vivir nunca jamás. Desde Adán y Eva se violó el pacto de Dios. El mundo quedó bajo pecado y maldición. Dios comenzó a revelarse al hombre a través de pactos y el hombre iba violando esos pactos. Dios hizo pacto con Noé, Dios hizo pacto con Abraham, Dios hizo pacto con Moisés, Dios hizo pacto con David y todos esos pactos fueron violados por parte del hombre. Ahora, con Moisés específicamente, Dios da la ley. Esa ley estaba dividida en 3 partes. Número 1, ceremonial. Número 1, ceremonial, que tenía que ver con lo cultico, los sacrificios, las fiestas, etcétera. Eso era lo ceremonial. Amados hermanos, esa era la primera división de la ley, ceremonial, que tenía que ver con cultos, sacrificios, fiestas, etcétera. La número 2, la segunda división era civil. La segunda división era la ley civil, que tenía que ver con el respeto a las autoridades, pasar por juicio por alguna falta. Entonces la ley civil tiene que ver con las autoridades y con el ser juzgado. Y número 3, la moral. Número 3, la ley moral, que tenía que ver con el amor a prójimo, con ayudarle, con hacerle el bien. Entonces, la primera división era ceremonial, que tenía que ver con lo cultico, los sacrificios, las fiestas, etcétera. La número 2 era la civil, que tenía que ver con el respeto a las autoridades y ser enjuiciado por alguna falta. Y la moral, que tenía que ver con el amor al prójimo, con el ayudarle, con hacerle el bien. De tal manera que el conjunto de estas 3 divisiones daba un total de 614 mandamientos. 614 mandamientos. Hermanos, ¿quién de nosotros podría cumplirlos a plenitud? Absolutamente nadie. Pero ¿saben? Esto Dios ya lo sabía. Dios ya sabía que ningún ser humano podría cumplir los 614 mandamientos de la ley. ¿Por qué Dios ya lo sabía, hermanos? ¿Por qué yo afirmo que Dios ya lo sabía? Miren, yo digo que Dios ya lo sabía porque Dios, escuchen esto, nunca dio la ley para que las personas se salvaran. Dios no dio la ley como medio de salvación, para que cuando vengan algunos judíos
o sus ramas como judíos mesiánicos y te digan, es que si tienes que cumplir las fiestas de la ley, oye, no, porque Dios nunca dio la ley para que el hombre fuera salvo. Miren, analicen. Si Dios hubiese dado la ley para que el hombre se salvara, sería una contradicción. ¿Por qué? Porque él mismo estaría dando como medio de salvación algo que nadie podría cumplir. Y Dios sería una contradicción contra él mismo. Mira, te tienes que salvar por la ley, pero no puedes cumplir la ley. A ver, espérame, Dios. ¿Cómo? ¿Cómo me dices que puedo ser? Es como si yo le dijera, ¿han escuchado ese chiste que a veces se usa mucho con el, oye, ¿puedo ver la tele? Sí, pero no la prendas. Es una contradicción, ¿se dan cuenta? Dios dio la ley con fin de mostrarle al hombre tres cosas. ¿Qué cosas quería mostrarle Dios al hombre a través de la ley? Número 1, que Él es santo. Número 2, que el hombre es pecador. Y número 3, que necesita un salvador. Ese es el propósito de la ley. Que Dios es santo, que el hombre es pecador y que necesitaba un salvador. Para eso Dios dio la ley. Para que el hombre se diera cuenta que él no podría cumplir eso y que necesitaba de alguien más que pudiera cumplirlo. ¿Se dan cuenta? Dios es santo, el hombre pecador y necesita un salvador. Y ustedes en casita, queridos hermanos, si quieren estudien Gálatas capítulo 3 al capítulo 5 y se darán cuenta de todo esto. Gálatas capítulo 3 al capítulo 5. Pero miren, ¿saben, hermanos? Aquí va a parecer contradictorio. Aquí va a parecer que estoy entrando en contradicción. Porque aunque parezca contradictorio, la salvación sí tenía que ver con el cumplir la ley. Sí tenía que ver con cubrir las exigencias de Dios a través de la ley. Pero ¿sabes qué? Para eso se necesitaba alguien más. Alguien más que estuviera a la altura de cumplir esa ley. Para eso vino Cristo. Para eso vino Cristo. Miren, vamos a explicar esto que les estoy diciendo con los tres propósitos de la ley. Déjenme explico esto. El cumplimiento de la ley no podía ser por cualquier hombre. ¿Por qué? Porque la ley muestra que Dios es santo, por lo cual sus mandamientos son santos. De tal manera que aquel que pudiera cumplir la santa ley debería de estar en ese estatus. ¿En qué estatus? Ser santo. Ser santo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque cualquier hombre es pecador, que es lo segundo que nos muestra la ley. Y el hombre podía cumplir un mandamiento de la ley, pero fallar en otros. ¿Sí me explico? Pero el que fuera santo tendría la capacidad de cumplirlos todos. Pero no había absolutamente nadie en esta tierra para hacerlo. Por ello necesitábamos un Salvador que lo hiciera. ¿Y saben quién apareció en escena? ¿Quién? ¿No saben quién apareció en escena, hermanos? ¿Quién? Porque él desde su nacimiento fue santo. Lucas 1:35, por lo cual el santo ser que nacerá de ti. En Lucas 1:35. Él desde su nacimiento como un ser humano cumplió todas y cada una de esas demandas. De hecho, él mismo lo expresa. Vean Mateo 5:17, hermanos. Mateo 5:17. Mateo 5:17. Gracias por subirle, mi querido Abner, porque como que sí se estaba escuchando. El tiempo pasa y no te puedo olvidar, ¿verdad? Mateo 5:17. Miren lo que dice ahí la palabra del Señor, que dijo nuestro Señor Jesucristo. Síganme con su vista en Mateo 5:17. Jesús dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir.
Y así fue, hermanos. Cristo hizo en su vida lo que ninguno de nosotros, lo que ningún hombre podría cumplir toda la ley y así satisfacer las demandas del Padre. Es por ello, queridos hermanos, que Él vivió la vida que ninguno de nosotros podría vivir para ser salvo. Ni María vivió esa vida, ni Pedro vivió esa vida, ni Pablo vivió esa vida, ni Abraham vivió esa vida. Nadie pudo hacerlo, solo Cristo. ¿Quieren la prueba de esto? Bien, miren lo que Jesús le dice a Juan cuando iba a ser bautizado. Regresen a Mateo capítulo 3 versículos 13 al 15. Mateo capítulo 3 versículos 13 al 15. Mateo capítulo 3 versículos 13 al 15. Mateo 3 versículos 13 al 15. Y dice la palabra de Dios, escuchen, síganme con su vista. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús mismo ratifica que debían cumplir con toda justicia, es decir, con todas las demandas de la ley. Por ejemplo, si analizamos las tres divisiones de la ley, que de hecho vi que las apuntaron: civil, moral y ceremonial, en la vida de Cristo podemos ver cumplido todo esto. Por razones de tiempo, no voy a ver todas, me sería imposible verlas el día de hoy, solamente veremos algunos ejemplos. Dijimos que una división era la ley moral, ¿correcto? ¿Y la ley moral de qué trata? Tenía que ver con el amor al prójimo, con ayudarle, con hacerle el bien. ¿Saben, hermanos? Cristo cumplió esto. Vean Mateo 4:23. Mateo 4:23. Mateo 4:23, síganme con su vista, dice la palabra de Dios. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en él. Jesús amó a su prójimo. Jesús cumplió perfectamente la ley moral. ¿Pero qué creen? Duérmete, niño, duérmete ya. Él cumplió la ley civil también. Él cumplió la ley civil. ¿Se acuerdan qué tenía que ver? La ley civil tenía que ver con el respeto a las autoridades, como a los padres, porque los padres son una autoridad que Dios ha puesto. Bueno, aunque hoy en día los padres le han cedido esa autoridad a sus hijos, ¿verdad? Pero originalmente, cuando es un cristianismo verdadero, la autoridad la llevan los padres. Pasar por juicio por alguna falta o pagar el tributo. Y quiero decirles que Cristo cumplió exactamente todo esto. Vean Lucas 2:51. Vean Lucas 2:51. Lucas capítulo 2, versículo 51. Síganme con su vista nada más, hermanos. Lucas 2:51 dice de la siguiente manera: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su... ¿A quién estaba sujeto Jesús? Hermanos, Jesús, siendo Dios, honró y se sujetó a sus padres. ¿Y quién te crees que eres tú para no hacerlo? ¿O quién te crees que eres tú, padre, para darles autoridad a sus hijos? Pero vean también Mateo 17, 25 al 27. Mateo 17, 25 al 27. Mateo 17, 25 al 27. Síganme con su vista nada más. Mateo 17, perdón, yo estoy en Lucas.
Mateo 17, versículos 25 al 27. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Y Jesús le dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Versículo 27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí. Jesús pagó sus tributos y es Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, Jesús no solo cumplió la ley moral, sino también la ley civil. Pero no solamente estas dos, además cumplió la ceremonial. Cristo cumplió la ley ceremonial. ¿Con qué tenía que ver la ceremonial, hermanos? Con lo cultico, con los sacrificios, con las fiestas, etcétera. Miren, Jesús fue circuncidado y presentado en el templo como mandaba la ley ceremonial. Lucas 2:21. Lucas 2:21. Lucas capítulo 2, versículo 21. Lucas 2:21. Lucas 2:21, síganme con su vista nada más, dice la palabra de Dios en Lucas 2:21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Versículos 22 al 24 del mismo capítulo. Versículos 22 al 24 del mismo capítulo. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Luego vean Lucas 2:27, el mismo texto, versículo 27, está hablando de un hombre llamado de Simeón. Dice Lucas 2:27, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, parecer por él conforme al rito de la ley. Versículo 39 del mismo capítulo 2, versículo 39 del mismo capítulo 2, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Jesús cumplió perfectamente la ley ceremonial. De hecho, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él muere en la fiesta de la Pascua, queridos hermanos. Cristo cumplió toda la ley, toda. Por eso en la cruz Él pudo exclamar: consumado es, cumplido está, pagado está. Él dijo que venía a cumplir la ley, y al final del rito ceremonial del sacrificio del Cordero perfecto y sin mancha, dice: todo se ha cumplido. Entonces, ¿por qué quieres regresarte a las obras de la ley, querido hermano? Cuando algo está pagado, no se tiene que volver a repagar. O sea, imagínate que tú compras una casa y la pagas toda, y luego viene alguien a decirte: es que tienes que volverla a pagar. ¿Se dan cuenta? No tienes que hacer mandas, no tienes que ponerte nopales en la espalda ni irte de rodillas a ningún lado. Cristo pagó todo, queridos hermanos. Todo se ha cumplido, dijo el Señor.
Miren, el Señor era tan perfecto, el Señor fue tan perfecto en su vida, que el mismo pecador como Pilatos dijo de él algo. ¿Qué dijo Pilatos de Jesús? Vayan a Mateo 27, 23 y 24. Mateo 27, 23 y 24. Y miren lo que este pecador pagano como Pilatos dice del Señor Jesús. Mateo 23 y 24 dice, síganme con su vista: y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? ¿Qué está diciendo Pilatos? ¿Qué mal tiene? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, hermanos? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy de la sangre de este, ¿qué? Allá vosotros. Hermanos, un pagano, sanguinario, asesino, como era Poncio Pilatos, pudo reconocer la vida perfecta del Señor Jesús. Ni siquiera Pilatos encontró falla en Jesús, encontró pecado en él. Por eso es que nosotros podemos ser salvos solamente por Cristo, amados hermanos, porque Él vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. ¿Se dan cuenta? Pero no solamente eso, queridos hermanos. No solamente Jesús vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. Él también tuvo la muerte que nosotros merecíamos morir. Y ese será nuestro segundo punto de esta tarde. Solo somos salvos en Cristo porque Él murió la muerte que nosotros merecíamos morir. Fíjense, hermanos, qué maravilloso es nuestro Dios. En serio, mi mente no me alcanza para comprender esto. O sea, no solamente Él vive la vida que yo tenía que vivir para agradar al Padre, sino además Él muere la muerte que yo merecía. Uf. Hermanos, alguien tenía que morir. Alguien tenía que morir forzosamente. Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Síganme con su vista. Hebreos 9:22. Dice la palabra: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace, no dice no hay, dice no se hace remisión. Amados hermanos, Dios había determinado que para la expiación de pecados tenían que sacrificar un cordero. Y eso es lo que está diciendo el escritor de Hebreos. Observen de nuevo: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pero ¿saben qué es lo impactante de esto, queridos hermanos? A mí lo que me impacta de esto es de dónde lo cita el escritor de Hebreos esto. Cuando yo veo el pasaje donde el escritor de Hebreos cita esto, hermanos, no sé qué reacción provoca en mí. Vayan a Levíticos 17:11. Levítico 17:11, que es donde se está haciendo alusión en este texto. Levítico 17:11. Y dice ahí la palabra de Dios. Síganme con su vista nada más. Dice la palabra:
Pongan atención, hermanos. Sean atentos en este tema. Siempre el diablo, cuando se habla de solo Cristo, es cuando provoca más sueño, más distracción, que quiere que sigamos viviendo en ignorancia, y muchos ya están así totalmente, otros ya están. Hermanos, perdón por lo que les voy a decir, a dormir a su casa. Dice la palabra de Dios: porque la vida de la carne, porque la vida de la carne en la sangre está. Escuchen. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Wow. Wow, hermanos. No sé, hermanos. No sé cómo esto no nos impresiona, cómo esto no nos impacta. Y miren, sí, me espero, no se preocupen. De verdad, no sé, hermanos, no sé, la verdad es que cuando yo leo esto me causa tanta vergüenza que hasta le digo al Dios: Señor, condéneme, no merezco tanto amor. Porque la vida de la carne en la sangre está. Está hablando Dios. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Qué sangre, hermanos? Vayan a Mateo 26, 28. Mateo 26, 28. Mateo 26, 28. Y miren lo que dijo ahí el Señor Jesús. Dice la palabra, síganme con su vista. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Para qué? Para remisión de los pecados. Noten, Dios mismo había preparado la sangre para hacer expiación por nuestro pecado. Pero recuerden que el Antiguo Testamento es sombra de lo que vendría a futuro. Los sacrificios apuntaban a Cristo. Así que si vemos el antitipo, Dios preparó la sangre de su Hijo para ser derramada, hermanos. Es como si tu hijo fuera naciendo y tú cargaras a tu hijo en tus brazos, y lo primero que le dices a tu hijo es: te voy a matar por ellos. Figuradamente eso es lo que hizo Dios con Jesús. Es lo que hizo el Padre para con su Hijo. Te voy a matar por todos ellos. La palabra hebrea para expiación es la palabra kapar, y transmite la idea de cubrir. En el Antiguo Testamento solo se usa para cubrir el pecado del hombre. El hombre presentaba el cordero por su pecado año tras año, y el pecado no era quitado, solamente era cubierto. Pero cuando Cristo muere, cuando Dios presenta su cordero, el pecado por fin es quitado, hermanos. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 12. Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 11. Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 12. Dice la palabra de Dios. Escuchen nada más. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año,
a ser perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Es exactamente lo que dice Levítico. Dios preparó el cuerpo de su Hijo, preparó su vida, su sangre, para darlo en sacrificio con nosotros. Hermanos, Cristo murió la muerte que nosotros merecíamos morir. Pero ¿por qué Él? ¿Por qué Él, hermanos? Ya sé, porque Él es santo, porque Él es Dios, porque Él solamente es el Mesías. Pero ¿por qué, hermanos? ¿Por qué tiene que morir Él por mí? Esa es mi pregunta. ¿Sabes por qué, hermano? Porque solamente Él podía llevar a su cuesta toda la ira de Dios por el pecado. Yo merecía ese lugar en la cruz. Yo merecía ese sufrimiento, y Él no solo vive la vida que yo tenía que vivir, sino además sufrió la muerte que yo tenía que sufrir. ¿Quieres comprobarlo? Ve segunda carta a los Corintios 5:21. Segunda carta a los Corintios 5:21. Segunda carta a los Corintios 5:21. Y miren lo que dice aquí el apóstol Pablo. Segunda Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Wow. Lo que Pablo está diciendo es que Cristo fue el sacrificio hecho por parte de Dios por el pecado. El texto debería decir así: lo hizo sacrificio por el pecado. Pero esa muerte era mía, hermanos. El sacrificado debería haber sido yo. Yo lo merecía. Así que Cristo tuvo la muerte que yo merecía, pero ¿sabes? También estuvo sobre él la ira de Dios que yo merecía. No solamente tuvo la muerte que yo merecía, sino la ira que yo merecía. Salmo 7:11. Salmo 7:11. Salmo 7:11. Salmo número 7, versículo 11. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Síganme con su vista. Dice Salmo 7:11. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos
los días. Dios airado por el pecado. Así que Dios tenía que derramar juicio. Dios tenía que derramar toda esa ira que tenía diaria acumulada por el pecador en alguien. ¿Y sabes, hermano? Esa ira la merecías tú y la merecía yo. Pero Cristo no. Y Cristo soportó esa ira que tú y yo teníamos que vivir. Mateo 26, 39. Vamos a ligar con otros textos para entender esto. Mateo 26, 39. Mateo 26, 39. Y miren lo que dice la palabra de Dios en Mateo 26, 39. Síganme con su vista. Mateo 26, 39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hermanos, muchos creen que la copa es la cruz. No, hermanos, la copa se refiere a la ira de Dios, a que Dios tenía que quebrantarlo. ¿Sabes qué significa quebrantar? Significa hacerlo pedazos. Para que entendamos un poco esto, vean Jeremías 25, 15 al 17. Jeremías 25. Jeremías 25, 15 al 17. Miren lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 25, del 15 al 17. Síganme con su vista. Porque así me dijo Jehová Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío, y beberán, y temblarán, y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová, y di a beber a todas las naciones a las cuales me envió. Jehová: pastor, no lo entiendo. No lo entiendo. Si la copa es la ira, pero que aquí dice que se la dio a Jeremías para dársela a beber a las naciones, no a Jesús. No entiendo, pastor, cómo Dios le da la orden a Jeremías de darla a beber a todas las naciones y usted me dice que fue a Cristo. Bueno, es que para entender este texto hay uno que existe en la Biblia y me lo explica. Escuchen lo que dice Isaías 53, 10 y 11. No lo busquen, nada más apúntenlo. Isaías 53, 10 y 11. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Veré el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. ¿Por qué si la copa iba para las naciones, terminó en Cristo, hermanos? Porque Cristo tomó la copa de la ira para que las razas de todas las naciones ya no tuvieran que hacerlo. Hermanos, Cristo recibió la ira que ustedes y yo merecíamos para que ustedes y yo ya no recibiéramos esa ira. Y me doy cuenta lo malagradecido que soy con el Señor, hermanos. Qué malagradecido soy con el Señor. Porque Él tuvo la muerte que yo debería tener, recibió la ira que yo merecía tener. Y luego, hermanos, observo esas palabras de Jesús en la cruz que tanto se han predicado mal en la historia de la iglesia. Observen, amados hermanos, que Él tuvo en su muerte lo que a mí me correspondía tener, y me da algo que yo no merecía.
¿Quieres darte cuenta de eso, hermano? Cristo fue culpado rogando por tu perdón. Cristo fue culpado rogando por tu perdón. Es decir, que mientras Él era culpado, Él rogaba por perdón para nosotros. Miren escuchen lo que dice Lucas 23:34, nada más apúntenlo, hermanos. Lucas 23:34 dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba pidiendo perdón mientras Él era culpado, pero no estaba pidiendo perdón por Él, estaba pidiendo perdón por nosotros. Pero no solamente Cristo fue culpado rogando por nuestro perdón, también Cristo sufrió castigo para llevarnos a nuestra salvación. Cristo sufrió castigo para darnos nuestra salvación, o para nuestra salvación. Miren lo que dice Lucas 23:43. Lucas 23:43 dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le está hablando a un ladrón que estaba al lado de él y le está dando promesas de vida eterna mientras él moría. Cristo fue culpado rogando por nuestro perdón. Cristo sufrió castigo para nuestra salvación, pero además Cristo recibió juicio para que nosotros recibiéramos amor. Cristo recibió juicio para que nosotros recibiéramos amor y devoción. Esto lo pueden ver en Juan 19:26. En Juan 19:26, mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. No solo esto, hermanos. Cristo fue abandonado por su Padre en la cruz para acercarnos a nosotros, a su familia. Cristo fue abandonado por su Padre en la cruz para acercarnos a nosotros, a su familia. Mateo 27:46. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has...? No lo entiendo, hermanos. Yo creo que lo más doloroso para cualquier ser humano es que su propio padre le dé la espalda. Y Cristo no había hecho nada, hermanos, para merecer eso. Pero Él prefirió que su Padre lo dejara en ese momento para acercarnos a nosotros, a su Padre. Y no solo eso, hermanos. Cristo sufrió necesidad para que nosotros ya no la tuviéramos. Cristo sufrió necesidad para que nosotros ya no la tuviéramos. En Juan 19:28 Jesús dijo, Juan 19:28 Jesús dijo: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Tuvo necesidad, hermanos, para que nuestras necesidades fuesen satisfechas. No solo eso, hermanos. Cristo pagó la deuda para que nosotros no fuéramos deudores. Cristo pagó la deuda para que nosotros no fuéramos deudores. Juan 19:30. Juan 19:30, el Señor dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Todo esto, hermano, que hemos descrito, lo merecíamos ustedes y yo.
Y así te preguntas, así nos preguntamos, ¿por qué deberíamos amar a Cristo? ¿Por qué debería seguir a Cristo? ¿Por qué debería obedecer a Cristo? Lo que sucede, hermanos, es que estamos ciegos. Estamos cegados por deseos, por pecados, por vanidades, que no nos permite ver y contemplar directamente a la persona del Salvador. A final de cuentas, Cristo con su muerte nos daba vida. Con su derrota nos daba victoria. Con su sufrimiento nos daba paz. Pero somos tan malagradecidos, hermanos. Y perdón si te estoy ofendiendo, mi intención es hacerlo. Ofender tu pecado y el mío. Tú amas a una persona porque te da detalles, porque te trae flores, porque te da chocolates, porque te promete llevarte a otro lugar, y a Cristo que te lleva al cielo lo desprecias. ¿Quién te crees que eres, hermano? ¿Quién me creo que soy? ¿Tú darías a tu hijo a sufrir eso por unos pecadores que ni te van a seguir, que ni te van a querer oír, que ni te van a querer conocer? Hermanos, ¿tú lo harías? Y todavía nos atrevemos a dormirnos en el culto. Todavía nos atrevemos a estar distraídos en la predicación. Todavía nos atrevemos a estar hablando de otras cosas en la predicación que ni siquiera son de nuestro Señor Jesucristo. Todavía te atreves a estar en pecado y decir, soy cristiano. Ve lo que padeció Él, querido hermano. ¿Crees que se compara lo que tú padeces a lo que Él padeció? Y me avergüenza a mí mismo, queridos hermanos, porque tengo que predicar algo que ni siquiera yo vivo. ¿Qué más hizo Jesús, hermanos? Nos daba seguridad, aunque Él estaba muriendo. Lucas 23:46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y aún así no estimamos al Señor, hermanos. Aún así lo tenemos en poco. Tenemos su vida, su muerte y su resurrección como una simple historia bonita, romántica, de lo que pasó en la cruz. No queremos seguirle aún así, no queremos obedecerlo, no queremos servirle. No queremos entregar nuestro corazón, no queremos dar nuestras fuerzas, no queremos dar nuestros pensamientos, no queremos renunciar a nuestros deseos, a nuestros intereses, a nuestro tiempo. Aún así le negamos, lo desechamos, lo despreciamos. Parece que lo seguimos abofeteando, parece que seguimos clavando sus manos y sus pies en la cruz. Seguimos lacerando su espalda. Le seguimos poniendo una corona de espinas, nos seguimos burlando de Él, seguimos pidiendo que nos dé señal, seguimos diciéndole a Pilatos que lo crucifique. Y le creo por lo que Él me da, aunque sea pecado y no venga de Él. Lo quiero por lo que hace por nosotros, por eso lo voy a adorar. Lo vemos como una religión más, como un pensamiento más, como un Dios más, como un culto más, un mensaje más, un sermón que en el momento me va a doler, pero mañana se me va a olvidar y sigo con mi vida como sea.
Y no nos ponemos a pensar, hermanos, que Él es glorioso, que es maravilloso, que es excelso, que es sublime, que vale más de todo lo que vemos, que vale más que cualquier persona que a ti te interese, que vale más que todo lo que poseemos, que vale más que todo lo que decíamos, hermanos. Él vale más que por todo lo que luchemos. Pero no, Él fue crucificado hace 2000 años, así que hoy en día no importa. Y lo seguimos negando, hermanos. Y no 3 veces como Pedro, si miles de veces, sino miles de veces más. Y lo seguimos vendiendo. Pero ya no por 30 monedas de plata, sino por algo más bajo que eso, nuestro pecado. Hablar como Él no quiere que hables, actuar como Él no quiere que actúes, andar con el que Él no quiere que andes. Lo sigues vendiendo por tan poco y lo sigo vendiendo yo por tan poco. Hay una ilustración, hermanos. Se cuenta que en el tiempo de la esclavitud, un hombre fue al mercado de esclavos y una mujer que iba a ser vendida. Y cuando el vendedor la ofrecía, el hombre que fue a ese mercado gritó: te doy 1,000,000 de veces más de lo que te ofrezcan por ella. El vendedor, sorprendido, preguntó: ¿de verdad tiene ese dinero para darme? El hombre que fue al mercado le sacó los billetes y el vendedor exclamó: ¡vendida! Solo que cuando el hombre que pagó por ella subió al escenario, ella lo escupió en la cara. Aún así, él la llevó a su casa, la limpió, la curó, la vistió con ropa nueva y le dio un empleo en su empresa. Pero ella lo volvió a escupir en la cara. Tiempo después, él la llamó a su presencia y le dio un papel y la hizo firmar. Solo que ella lo volvió a escupir en la cara. Y él le dijo: pero ¿por qué haces eso? ¿No te das cuenta de lo que he hecho? Te compré, te liberé, te llevé a casa, te sané, te limpié, te vestí de una nueva ropa y tú me escupes en la cara. Entonces ella vio el papel firmado que decía: libertad para mi esclava. Era su pase para quedar libre. Entonces ella, avergonzada, vio al hombre con lágrimas y le dijo: perdóname, perdóname. Y le pidió algo a esa mujer, a aquel hombre que la compró. Ella le dijo: déjame ser tu esclava para siempre. Hermanos, dejemos de escupirle al Señor en la cara. Dejemos de escupirle a Cristo en la cara. Él nos compró, nos hizo libres, nos ha limpiado, nos ha dado nueva vida, nos ha dado nuevas vestiduras. ¿Por qué lo escupes, hermano? Es la pregunta que me hago. ¿Por qué lo escupo?
debería ser su esclavo para siempre. Hermanos, amen a Cristo. Amen a Cristo, hermanos. Porque Él vivió la vida que nosotros no podíamos vivir y Él tuvo la muerte que nosotros merecíamos morir. Si no tienes esto en tu mente, cuando pronuncias solo Cristo, no has entendido solo Cristo. Querida iglesia, remanente por gracia, solo Cristo, hermanos.